Me consta, señor consejero, que tenemos una gran labor para estos duros momentos. Debemos realizar unas precisas políticas de transporte, carreteras, vivienda, etcétera, ya que ahora más que nunca debemos proteger nuestro territorio. En él reside población envejecida y por ello debemos activar todos los mecanismos posibles para evitar que nuestros mayores, siendo los más perjudicados de esta pandemia, se vean todavía más afectados, así como nuestros pueblos. Resulta paradójico, hace unos días hablábamos de luchar contra la despoblación, invitando a la gente a que se viniera a vivir a nuestros pueblos. Yo misma le solicité en mi primera comparecencia de vertebración que apostáramos por las infraestructuras como principal eje vertebrador de nuestros territorios. Pero en la circunstancia actual todo ha cambiado. El mensaje de todos los que vivimos en nuestros pueblos radica en la no utilización de las segundas residencias como residencias de confinamiento. Y al hilo de la residencia, señor Soro, sí me gustaría que me indicase cómo desde el Gobierno de Aragón se va a trabajar y en qué sentido con el tema de la vivienda. Dado que los demás departamentos que lleva su consejería tendremos ya tiempo de hablar en otra ocasión. Como ya usted es conocedor, en el BOE de 11 de abril de 2020, en su artículo 4, el mismo hacía referencia a las ayudas que van a recibir determinados colectivos, dejando como término jurídico no indeterminados a aquellas personas especialmente vulnerables. Sí nos gustaría saber quiénes se encuadran dentro de personas especialmente vulnerables en Aragón y cuáles son los requisitos que deben reunir este colectivo. El punto 2 del artículo lo señala, pero lo deja claro, pero no lo deja claro, o sí. ¿Todos los que no poseen vivienda son considerados vulnerables? Porque ¿sabe qué pienso, señor Soro? Que vulnerables ante esta desidia es mucha gente. Desde personas que no tienen ingresos y deben ser atendidas por prestaciones y ayudas públicas como el ingreso aragonés de inserción u otros, trabajadores laborales que se están viendo afectados por los ya ERTEs, teniendo cargas familiares y que afrontar pagos de hipoteca, hasta aquellos trabajadores autónomos, comerciantes que ven peligrar su fuente de ingresos o pequeños empresarios que sin esperarlo se han visto arruinados. Asimismo, el propio artículo en su apartado 3 genera numerosas dudas y tal es así que se han visto la necesidad de aclararlo, pero dejando muy claro que serán las comunidades autónomas las que gestionen esta materia. Señor Soro, nuestra interpretación de esta medida, que creemos que es voluntad del Ministerio, es la de ofrecer la posibilidad en aquellas poblaciones donde no exista vivienda pública de destinar las ayudas a tenedores de vivienda privados que tengan interés y voluntad de alquilarlas. Cualquier otra interpretación excedería de los límites del derecho de propiedad consagrado por la Constitución española y, por tanto, no podría contar con nuestro apoyo. Y para ir concluyendo, terminaré como he comenzado, agradeciendo a todos los sanitarios, al conjunto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al personal de las administraciones, desde sus trabajadores, alcaldes y concejales, a las empresas, pymes y autónomos que tan necesarios son en estos días, agricultores y trabajadores y ganaderos, perdón, trabajadores de supermercados y a todos los grupos parlamentarios por su altura de miras y, en definitiva, a todos aquellos que en estos días arriesgan sus vidas para salvar las nuestras.